Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila. Les habla Boris Tessenghausen. 18 de diciembre. Hoy hay muchas noticias importantes, así que en este episodio Casa de Triunfos, cómo los drones ucranianos quemaron en una sola noche equipo ruso por cientos de millones de dólares. Golpe a Crimea, las fuerzas especiales Alfa del SBU organizaron en Crimea una noche de aviones en llamas. Un petrolero menos, la flota en la sombra, Rusia se dispersa como cucarachas, pero también hablaremos sobre la crisis nerviosa en el búnker, hablaremos de por qué Putin perdió los estribos y empezó a insultar a los líderes europeos llamándolos cerdos. Diplomacia del caviar, Utkin llevó a Trump desde Rusia toda una caja de caviar, y Orbán personalmente se lanzó a la trinchera para salvar los miles de millones congelados de Putin. Y también hablaremos del farol caribeño, de cómo esta noche casi comienza una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Y además sobre por qué Lukashenko llamó perro a Putin. De esto y mucho más en el episodio de hoy. Habrá muchas cosas interesantes. Si es la primera vez que estás en este canal, bienvenido y suscríbete para no perderte el próximo episodio. Así que empezaré con una felicitación. Hoy, 18 de diciembre, en Ucrania se celebra el Día de la Contrainteligencia Militar del SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania, o el Servicio de Dios, como lo llamamos aquí. Felicito a todos los involucrados. Su trabajo, especialmente en tiempos de guerra, es una parte fundamental de la resiliencia del Estado. Feliz día profesional. Y ahora veamos un video impresionante en el que drones ucranianos destruyen dos sistemas S-400 al mismo tiempo. Miren esto. Simplemente maravilloso, especialmente si consideramos que una de estas lanzaderas cuesta alrededor de 30 millones de dólares. Es decir, en cuestión de minutos se quemaron 60 millones de dólares, literalmente de la nada. Y súmenle otros 12 millones por los misiles que estaban cargados. En total, 72 millones de dólares simplemente se esfumaron por culpa de dos drones ucranianos. Por cierto, no se ve que la tripulación haya intentado huir a ningún lado. Como se suele decir, estos también se quemaron literalmente en el trabajo. Bueno, y aquí hay otra noticia que viene justo al caso. Erdogan le propuso a Putin devolverle a Rusia los sistemas de misiles antiaéreos S-400. Se rumorea que el rechazo a la tecnología militar rusa podría mejorar significativamente las relaciones entre Turquía y Estados Unidos y contribuir a la eliminación de las sanciones estadounidenses. Así lo informa Bloomberg. Como se suele decir, hoy ya tenemos una devolución en el 4. Erdogan miró en la caja registradora cómo se comportaron estos sistemas en Irán, luego vio cómo los drones los destruían en Novorossiysk. Bueno, tal vez simplemente quiera mucho los aviones F-35. En general, la tecnología rusa no le impresionó. Pero eso no es todo. En Crimea hoy, en mi querida Crimea ocupada, se escucharon explosiones largas y continuas. Eso fue el SBU destruyendo equipo militar ruso. Y allí también, por millones y millones de dólares. Atacaron el aeródromo de Belbek. Y esa noche, drones de largo alcance del Centro de Operaciones Especiales Alfa del SBU atacaron con éxito el aeródromo de Belbek en la Crimea ocupada. Quiere decir que estaban asombrados. Dos sistemas de detección de radar de largo alcance para artefactos explosivos improvisados. Muy raro y caro. Unidad. El coste de un complejo de este tipo oscila entre 60 y 100 millones de dólares, y fueron golpeados por dos. RLS-92 N6. Esta es parte del sistema de misiles antiaéreos S-400 Triumph. Es decir, el precio estimado es de unos 30 millones para el mercado interno y 60 millones de dólares para la exportación. Además, destruyeron alrededor de 12 millones de sistemas de defensa aérea Pantsir. Bueno, y el avión MiG-31 con una carga completa de munición. Una noticia maravillosa. El precio estimado varía de 30 a 50 millones, dependiendo de la configuración y el armamento. Bueno, esto es simplemente un jackpot, es como un strike. Pero eso no es todo.
menos otro petrolero de la flota en la sombra de Rusia, esta vez ya en el puerto de Rostov. Como resultado del ataque, fueron alcanzados tanto el petrolero como terminal de transbordo de petróleo. En general, este petrolero, o mejor dicho, fue reconvertido en petrolero. Estamos hablando de un petrolero, Valery Gorchakov. Este barco regresó en 1969, fue construido como buque de carga seca y en 2004 fue reconvertido en petrolero. En general, golpearon en la zona de Zapadny, en el muelle, en Rostov del Don, donde se encuentran precisamente los terminales de transbordo de productos petrolíferos. Y además, eso no es todo. Hoy también se realizó un ataque contra Bataisk, es decir, Rostov del Don, Bataisk. Aquí vemos una operación sistemática para bloquear el nodo logístico de Rostov, es decir, para el grupo sur de tropas rusas que se encuentra en Donbass, en Zaporizhia, es un enlace. Este eje Rostov-Bataisk es simplemente el corazón del abastecimiento logístico de retaguardia. O sea, si Rostov es como un almacén y un puerto, entonces Bataisk es la principal estación de clasificación, es decir, un centro ferroviario. Y como ya he dicho en repetidas ocasiones, si ahora no lo han destruido, volverán y lo terminarán un poco más tarde. Y además, por el sonido, hoy atacaron drones a reacción. Ahora, vamos a juntar todo en un solo rompecabezas. Los acontecimientos de literalmente la última semana, o mejor dicho, de los últimos 10 días. Así que, estos son los acontecimientos de los últimos 10 días. Primero, drones ucranianos atacan la infraestructura de extracción de petróleo en el mar Caspio. Atacan 3 veces seguidas a las plataformas en 2 yacimientos, dejándolas fuera de servicio. Son golpes muy dolorosos para Rusia, ya que reparar estas plataformas de extracción de petróleo y gas no es posible porque hay sanciones, no hay especialistas, no hay repuestos y así sucesivamente. Una vez en el Caspio, atacaron las plataformas. Segundo, atacan a los petroleros de la flota en la sombra de la Federación Rusa. En el Mar Negro, ahora ya en el Mar de Azov, ahora ya a donde sea que alcancen. Es decir, al menos 4 petroleros han sido atacados y esto provocó que el costo del seguro aumentara casi 3 veces. Tercero, han sido atacadas varias plantas químicas importantes en Rusia, que son un eslabón clave en la producción de explosivos. Cuarto, las Fuerzas Armadas de Ucrania expulsaron a los rusos de Kupiansk. De ese mismo Kupiansk, del que Putin se jactaba hace apenas mes y medio, totalmente bajo control, listo para abrir un corredor para periodistas extranjeros. Miren cómo nos estamos estableciendo allí. Eso es todo. El 90% de Kupiansk ha sido liberado de los ocupantes y continúa la limpieza de los vampiros rusos. Quinto, el ataque con un dron submarino contra un submarino ruso en Portunovo-Novorossiysk, la puesta fuera de servicio de 6. En La Haya se ha creado un tribunal de reparación y hoy se celebra una sesión sobre la confiscación de activos rusos congelados. Precisamente a esa sesión fue Zelensky. Después de todo esto, Putin convoca ayer la Junta Militar, su Junta del Ministerio de Defensa, y empieza a hablar de su superarma, empieza a hacer alarde de armas nucleares. En general, todo lo que hace siempre cuando las cosas le van mal. Y también habla de Oreshnik. Por si fuera poco, recurre a la retórica de Alkohovit Medvedev y llama a los políticos europeos cerditos. Y tal vez simplemente, no sé, tal vez Medvedev le pasó una hoja de papel. No sé qué pasó, pero me surge una pregunta lógica. Si para ti los políticos europeos son cerditos, Occidente decadente con sus valores absolutamente repugnantes para ti, ¿por qué entonces mantenías tus activos con esos cerditos? ¿Ni siquiera los retiraste antes de que empezara la guerra? ¿Eh? Y Putin en esa reunión y su colega claramente parecían muy nerviosos e irritados. Recuerdo que todo esto ocurre durante negociaciones importantes para una solución pacífica. El comandante subterráneo desde la tribuna contaba que todas las tareas de la operación militar especial se cumplirán, que Rusia luchará tanto como sea necesario, pero, a juzgar por las caras en la sala, estos un poco generales que aún no se han recuperado de la resaca, no todos creen en esos sueños putinistas. Lo que más me gustó fue cómo contaba que no fue Rusia la que atacó a Ucrania, sino que la OTAN atacó a Rusia usando a Ucrania. Tú mismo, tú, el andator, tú, Calvo, estabas sentado en la mesa y proclamabas: estoy comenzando una operación militar especial.
Se lo mostraremos a todos, se lo contaremos a todos. ¿Quién dijo eso? Y además, pues, se acerca el final, seguimos armando este rompecabezas, se acerca el final de 2025. Putin tendrá que dirigirse de nuevo a los rusos, volver a contar que todo va según lo planeado. Así estaba planeado. 4 años para tomar Kupiansk o Pokrovsk, así es como estaba planeado. Y además, pronto la guerra en Ucrania, después de la invasión a gran escala, será más larga en duración que la guerra de la URSS contra la Alemania nazi. Solo que en ese periodo ya habían tomado Berlín y aquí que... Aquí no se ve ni el final ni el límite. Es el 4 año que Rusia libra una guerra a gran escala en Ucrania, y la retórica se ha reducido a lo que los rusos ocuparán para fin de año. Kupinsk o no. Y el día anterior hablé de cómo el pueblo ruso ya no comprende cómo debería ser la victoria en esta guerra. Y los propagandistas rusos les impidieron lograr esta victoria. Vender. La retórica ha cambiado. Ahora hay diferentes acentos. Tenemos que hacerlo, lo necesitamos urgentemente, de lo contrario nos conquistarán, de lo contrario tendremos que pagar reparaciones, nos quitarán nuestras tierras. ¿Sienten la diferencia? ¿Cómo ha cambiado todo? Y por cierto, amigos, les recuerdo que todos estos golpes dolorosos para Putin se hicieron posibles gracias a las Fuerzas Armadas de Ucrania, gracias a las fuerzas de sistemas no tripulados, gracias a los pájaros de Magyar, gracias al Servicio de Seguridad de Ucrania, gracias a la GUR en general, gracias a nuestros defensores. Y les recuerdo que en cada emisión tenemos una colecta importante para nuestros soldados. Ahora la colecta es para la reparación de equipos del legendario Legión Libertad de Rusia, quienes luchan por Ucrania, y los legionarios. Y César grabó para ustedes, amigos, para los espectadores de este canal, un mensaje. Por favor, véanlo. Честь имею. Мы, бойцы Легиона Свобода России, обращаемся к зрителям канала Бориса Тизенгаузена. На фронте машина – это жизнь. Это наш шанс добраться до своих, подвести боеприпасы и эвакуировать раненых. Но каждый день мы теряем машину из-за дронов, обстрелов и мин. Сейчас нам нужны средства, чтобы наши колеса снова крутились. Каждый донат – это шанс выжить и бороться дальше. За свободу, за правду. Bueno, y también les recuerdo que además de las tareas de combate en el frente, la Legión lleva a cabo misiones en la retaguardia profunda del enemigo, interrumpe la logística y descarrila trenes. Los trenes militares en general le causan a los rusos todo tipo de grandes problemas, y también los combatientes de una de las unidades de la Legión de la Libertad de Rusia. Junto con el segundo cuerpo de Jartilla, ahora están participando en los combates por Kupiansk. Y literalmente hace un par de días, en la dirección de Zaporilla, los legionarios cortaron una de las principales arterias de suministro del enemigo, la línea ferroviaria que conduce al complejo de mineral de hierro ocupado en Zaporilla. Desde allí, los ocupantes redistribuían equipo. Los legionarios volaron un tramo cercano, dejando fuera de servicio la vía férrea. El movimiento de la locomotora se detuvo y en el punto de transbordo se formó un atasco de trenes parados. Y en cuestión de horas, precisamente en la zona de acumulación de equipo y en el territorio. Fue contra esta planta que las fuerzas de defensa de Ucrania lanzaron un ataque combinado. En resumen, el objetivo dejó de existir y el equipo allí ardió intensamente. Así que, amigos, ayudemos a los legionarios. Ahora mismo necesitan mucho equipo en el frente. De verdad, lo necesitan muchísimo. Y sé que juntos podemos lograrlo. El enlace para donar está en la descripción de este video. Ahí hay opción de mono y también PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Bueno, si de repente no ven los datos bancarios, aquí siempre hay un código QR. Por cierto, ¿se acuerdan? La colecta para los médicos. Cerramos varias colectas para ellos del primer batallón médico independiente. Ellos necesitaban respiradores artificiales. Juntos reunimos fondos para 2 de estos aparatos y ¿saben qué les digo? Muchísimas gracias. Y nuestros maravillosos médicos también grabaron un video para ustedes, amigos. Miren, estos aparatos ya están instalados y ya están salvando la vida de nuestros combatientes. Por favor, véanlo.
Апарат штучної вентиляції легень – це життєво необхідний медичний виріб, який забезпечує дихання та рятує життя тяжко поранених, надаючи медикам потрібний час для виконання необхідних дій у боротьбі за пацієнта. Дякуємо Борису Тізенгаузену та спільноті його каналу за 2 апарати штучної вентиляції легень, передані першому окремому медичному батальйону. Ваша допомога дозволить врятувати далеко не одне життя. Es agradable recibir mensajes así de quienes hemos ayudado juntos, y también es reconfortante saber que nuestra contribución conjunta está salvando muchas vidas de nuestros defensores. Siempre les doy personalmente las gracias por el apoyo a Ucrania y a nuestros combatientes. Bueno, mientras tanto, saben, existe ese recurso en las películas, ¿verdad? En algún lugar de un universo paralelo. Así que en algún lugar del universo paralelo, Steve Witkoff le entregó a Donald Trump una caja de caviar rojo del Krai de Khabarovsk que llevó a Washington. Desde Moscú informan de esto los medios rusos. Este caviar lo probó el representante especial de la Casa Blanca en un restaurante de Moscú, a donde él y Jared Kushner fueron llevados por el asesor de Putin, Dmitriev. El caviar causó tal impresión en Witkoff, según escriben los medios rusos, que le regalaron toda una caja. Aquí estamos presenciando un nuevo tipo de diplomacia, la diplomacia del caviar. ¿Qué está pasando en realidad? Saben, de inmediato me vino a la mente un cuento de los tiempos soviéticos de Gaidar sobre el niño Kibalchich. ¿Recuerdan donde al traidor había un niño malo y por traicionar le dieron todo un barril de mermelada y una canasta entera de galletas? ¿Recuerdan ese cuento, verdad? Bueno, y los rusos en sus medios de comunicación, eso es todo un mundo aparte. Los medios rusos son un mundo aparte y la televisión rusa es algo completamente distinto, como si fuera otro universo. Y allí, en su tradicional y algo vulgar estilo soviético, publicaron incluso el menú, mostrando con qué agasajaron a la delegación estadounidense. Había 3 tipos de caviar: negro, rojo y de lucio, carne de venado, unos chebureki con cangrejo y así sucesivamente. Me parece... Especialmente estos reportajes deberían gustarles a los pensionistas rusos que pelean junto a los contenedores de basura por comida caducada y que no pueden llegar a fin de mes de ninguna manera. ¿Alguien puede explicarles cómo es posible que estén en guerra con la OTAN, que en la televisión dicen que están en guerra con la OTAN y que Estados Unidos es la base de la OTAN? Y resulta que alimentan a sus enemigos, feroces, acérrimos, simplemente los alimentan, con 3 tipos de caviar y además les dan una caja de caviar para llevar. Recuerda, ¿saben? A los años 90, cuando los altos mandos venían y durante varios días los llevaban de sauna en sauna a diferentes restaurantes para quedar bien con ellos. Y que la vez pasada, por cierto, los dulces que Dmitriev llevó a Estados Unidos con citas de Putin no causaron impresión, ¿no? ¿Recuerdan cuando él trajo esos dulces? En ese momento pensé, ¿o están enfermos o qué? Permítanme recordarles algunas de las citas de esos dulces. En la caja estaba escrito: grandes palabras de un gran hombre. Bueno, de ese de 1,5 metros con tacones de 10 centímetros. El que se pinta las cejas con ese rímel marrón, Leningrado. Ese es su gran hombre. Así que aquí van algunas citas de los dulces con Putin. Salieron de la Unión sin derecho, reciban un golpe en la cabeza. Es decir, eso lo decía Putin sobre las exrepúblicas soviéticas. Reciban un golpe en la cabeza. Cuantos menos dientes tienes, más te gusta la papilla. ¿Ven qué humor tan agudo de la KGB, tan de soldado? Las fronteras de Rusia no terminan en ninguna parte. Esa es la cita. Así es este recopilatorio de citas de Matón. Ya saben, algo como por los hermanos y el barrio, disparo a quemarropa, o mejor con los hermanos en bici que con demonios en un Mercedes. ¿Y por qué no estaban esas citas? Bueno, y Trump también opinó sobre Witkoff. Es decir, dijo lo siguiente sobre él, que Steve no sabía nada sobre los países con los que iba a trabajar, especialmente sobre Rusia, sus fronteras, sus ríos y así sucesivamente. Pero tenía un carisma increíble. Era un agente inmobiliario en Nueva York y ahora es más importante que Putin. También tengo a otros muchachos que saben hacer tratos. Él no sabía absolutamente nada, a dónde iba, con quién. Dice, pero tiene un carisma tan grande, un carisma tal que hasta las credenciales le dieron una caja entera para llevar consigo.
Solo quiero recordar que fue precisamente porque Witkoff entendió mal a Putin que se celebró aquella cumbre absolutamente absurda en Anchorage, Alaska, que no llevó a nada. Simplemente a nada. Y eso es porque, pero eso sí, el carisma es impresionante. Sí, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa, en la que Putin gasta enormes sumas, sino que también desenmascaramos las mentiras de sus partidarios. Así que suscríbanse, veamos cuántos somos. Y en Bruselas comienza la batalla por los activos rusos congelados. Volodymyr Zelensky llegó a Bruselas para la cumbre de la UE, donde se discutirá el crédito de reparación. Y aquí aparece el principal activo congelado de Rusia en Europa, Víctor Orbán. Y Orbán declara que la idea de confiscar los activos de Rusia está muerta porque muchos países de la UE están en contra. ¿Y cuáles son esos muchos, me pregunto? ¿Tú y Fico, acaso? ¿Hungría y Eslovaquia? ¿Y quién más? Bueno, claro, quizá también Estados Unidos. Ellos tienen planes un poco diferentes para los activos rusos congelados, y cito a Orbán. Creo que esto ya no es relevante. Hay suficientes países opositores como para formar la cantidad de votos que aquí se llama minoría de bloqueo. Ellos, es decir, la Comisión Europea, pueden intentarlo de nuevo, pero no hay posibilidades de obtener la mayoría. Esta cuestión ha sido retirada de la agenda, dice Orbán. ¿Y cómo es que ha sido retirada si votaron por una congelación indefinida? ¿Cómo es que ha sido retirada? ¿Ves cómo se las arregla? Justamente me gustaría ver esos votos. Además, últimamente Orbán está simplemente febril. Se nota que está tan nervioso por los activos rusos. Y Orbán, la forma en que se comporta últimamente, cómo da entrevistas, es así, tal cual. Me recuerda a ese personaje de la película Hombres de Negro. ¿Recuerdan al que se le metió el bicho y caminaba como si fuera una persona, pero en realidad no lo era? Estaba completamente alterado. Y además, Orbán ha empezado a copiar a Donald Trump y a grabar entrevistas en el avión. Y hay un fragmento muy interesante en el avión, lo voy a citar. Orbán dice: hace unas semanas le escribí una carta a Putin. No sé si esto se hizo público, y le pregunté, ¿habrá medidas correspondientes si la Unión Europea toma los activos rusos congelados? ¿Y tendrán en cuenta los rusos quién y cómo votó sobre esta decisión? Qué tierno, le escribió una carta a Putin como una especie de tarjeta de San Valentín y le preguntó si tendrán en cuenta quién y cómo votó. Es decir, tendrán en cuenta los méritos ante el Señor, cómo Orbán protege sus activos rusos. Dios, qué repugnante se ve todo esto. Y otra cita de Orbán, y recibí una respuesta, en la que se indica que habrá una respuesta contundente, con el uso de todas las herramientas del derecho internacional. Miren, Orbán también dijo que se pone en duda la seguridad de los activos en los depositarios europeos si se los quitan a Putin. En primer lugar, sobre la norma del derecho internacional. ¿Me estás bromeando o qué? ¿Por qué no le preguntas a Putin qué normas del derecho internacional? ¿En cuáles se basó cuando atacó a Ucrania y ahora exige un pedazo de territorio ajeno, mató gente aquí y sigue matando? Bueno, tal vez Orbán nunca le pregunte. Por favor, no digas eso. Por cierto, Orbán ordenó retirar las reservas de divisas húngaras de los depositarios europeos. Por cierto, resultó que hace algún tiempo, hace algunos años, el oro húngaro también fue sacado de los depositarios europeos y lo devolvieron a Budapest. Bueno, miren cómo resulta todo. Orbán se cubrió las espaldas, es decir, entiende que vendrán y lo agarrarán por el cuello, quizás para retenerlo, tal vez dentro de poco tiempo. Y ahora a las grandes noticias internacionales. Anoche casi hubo una guerra con Venezuela, no empezó. Por la tarde recibieron un mensaje de que la guerra entre Estados Unidos y Venezuela podría comenzar esta noche. Tucker Carlson informó sobre esto. Otro aficionado a meter a Putin en su cajita de Botox. Y se espera un mensaje de Trump a la nación a las 4 de la mañana, hora de Kiev. Los medios informan que la aviación de la Marina de los EUU ha sido puesta en estado de alerta cerca de las costas de Venezuela. En cualquier momento puede empezar algo. Hay 4 aviones en el cielo, cazas de ataque, es decir, estas son las noticias que siguen llegando. Los buques de guerra de Venezuela salieron al mar para proteger a los petroleros. En fin, todo el mundo estaba alborotado y al amanecer sale Trump y no dice ni una palabra sobre Venezuela y, por cierto, tampoco sobre Ucrania.
es decir, no hay ninguna guerra. Lo más probable es que haya sido otra filtración para Tucker Carlson, para que lo contara al mundo entero. No sé quién le pasó esa información, pero en fin. Sale Trump y habla de sus propios logros. He detenido 1.000 millones de guerras, incluso algunas intergalácticas. Algunas. El ejército estadounidense se ha convertido en el más poderoso del mundo. En Oriente Medio ha reinado la paz. ¿En serio? Sí, bueno, en fin, tampoco dijo nada sobre el caviar rojo. Y aquí es absolutamente evidente que hay una presión sistemática sobre Maduro. Es un juego de nervios, y no solo para Maduro, sino también para su entorno. Paralelamente, lo más probable es que estén llevando a cabo negociaciones con posibles garantías para el entorno de Maduro si lo entregan. Y la situación es la siguiente, es decir, el alto mando militar está vinculado a Maduro, y todos ellos forman parte del Cartel del Sol, así que aquí es difícil separarlos. En consecuencia, como se dice, todos acabarán en la cárcel. En cuanto al ejército, los soldados lo entregarán sin dudarlo, nadie va a luchar por Maduro. Los soldados reciben $100 al mes. Eso ni siquiera alcanza para que la familia llegue a fin de mes. Por eso, su segundo ejército, los llamados colectivos, son esos matones en motocicletas con máscaras que hacen lo que quieren. Ellos también se dispersarán rápidamente cuando se acabe el dinero. En general, ahora, debido al bloqueo, Maduro claramente no recibirá suficiente dinero de la venta clandestina de petróleo. Sume a esto la crisis de combustible, es decir, los tanqueros no solo no salen de las costas de Venezuela, sino que tampoco llegan allí con combustible. Usted podría preguntar, si Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, ¿por qué compran combustible? Así es como Maduro ha manejado las cosas. Solo el 10% de las refinerías están operativas, por eso compran, o mejor dicho, intercambian su crudo por combustible. Lo envían a Irán y a cambio de oro en Irán compran combustible. Eso es todo, así ha manejado las cosas. Así que hay otro punto importante, ya lo mencioné antes, incluso si Maduro quisiera huir con el dinero, entonces la dirección de los cárteles y sus propios generales simplemente no le permitirían hacerlo. ¿Quién lo dejaría ir sabiendo que hizo un trato con Estados Unidos? ¿Y qué podría contar después? Incluso si se va, no sé, a Cuba, a Bielorrusia o a otro lugar, después podría empezar a hablar sobre el trato. Por eso, nadie lo dejará ir a ningún lado. Él mismo se ha convertido en rehén de sus propios asuntos. Bueno, y si el bloqueo continúa, la inflación se disparará y entonces simplemente habrá un colapso total de la economía. De por sí ya apenas se sostiene allí. Otra noticia. En el cuarto año de la guerra a gran escala en Europa, empezaron a sospechar algo. Los diputados alemanes hicieron un llamado para cerrar la casa rusa en Berlín. ¿Se imaginan? Por toda Europa ocurren sabotajes, incendios, explosiones en las vías férreas. Y aquí la casa rusa, un semillero de espías, funciona a pleno rendimiento. Es simplemente sorprendente. Agreden a los directivos de los consorcios militares. Y la casa rusa sigue funcionando. La Casa Rusa es toda una iniciativa de Rosotrudnichestvo. Les recuerdo que Rosotrudnichestvo en Rusia está dirigido por el nieto de uno de los agentes de la KGB más conocidos, Primakov. Primakov tenía mucha autoridad para Putin. Putin personalmente inauguró un monumento en su honor. ¿De qué están hablando? Fuera estos semilleros. Ya hay un montón de programas. Yo tengo información sobre cómo reclutan a jóvenes, agentes y demás. En todos los países civilizados las casas rusas deben ser cerradas. Y sobre Lukashenko, aquí les dejo la guinda del pastel. Lukashenko llamó a Putin un sabueso en la política. Recientemente, Lukashenko llamó a Putin, ¿cómo fue que lo llamó? Un oso dormido. Es decir, él decía que no hay que jugar con un oso dormido, hay que tratar de ser amigo de él. ¿Qué oso dormido? Recuerdo que los sabuesos son simplemente perros que protegen los rebaños de los lobos. O sea, llamó a Putin un perro encorvado, algo así, no lo sé. En fin, Lukashenko se ha desatado. Primero lo llama oso dormido, luego sabueso. Quizás saben, este besuqueo público de dos ancianos repugnantes en el espacio informativo da tanto asco, a veces se regalan anillos el uno al otro, otras veces por ahí se abrazan y se apapachan. Qué asquerosos son. Simplemente retírense, vayan a cuidar a sus nietos, dejen a la gente en paz. Basta de oprimir a los suyos, a su propio pueblo.
Bueno, Lukashenko probablemente pensó mucho en qué decir para que la polilla calva finalmente aflojara el dinero, porque a Lukashenko ya se le está acabando el dinero. Por suerte, Trump levantó las sanciones al potasio, pero prohibieron la exportación a través de los puertos europeos, por eso Lukashenko ahora va a estar mandando besitos a todos, a Xi Jinping, a Putin, a Trump, a todos. Solo denle dinero. Lukashenko también ya se pasó gobernando. Estos dictadores están desquiciados. ¿Cuándo va a entender el mundo de una vez que hay que unirse todos y deshacerse de esto, ese club de dictadores ancianos? Bueno, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse al canal y les pido, vamos, ayudemos al Legión, ellos necesitan equipo, ahora mismo como hace falta en el frente. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.